Yo nunca imaginé que la persona a la que más le fui leal sería la misma que me haría sentir usada, tonta y reemplazable. Yo soy Ana, tengo 32 años, y durante casi una década estuve convencida de que tenía una vida normal, un matrimonio estable, planes a futuro, metas en común. Yo era de esas mujeres que siempre defendían a su pareja, que decían, él no es así, que daban la cara cuando alguien insinuaba que algo no cuadraba. Y lo peor es que yo no era ciega. Yo me hice ciega. Había señales. Había silencios. Había huecos en su rutina que no tenían sentido, pero yo los llenaba con excusas porque eso es lo que uno hace cuando no quiere que se rompa lo que construyó. La traición no empezó cuando él engañó. Empezó cuando yo empecé a justificar lo que no tenía explicación. Y si estoy contando esto es porque hubo un día específico, un día que todavía siento en el pecho, en el que la verdad se quitó la máscara y yo entendí que no era que él estaba ocupado, era que él tenía otra vida. Todo. Empezó con algo que parecía insignificante, una notificación en su teléfono con un nombre que yo no conocía. No era un nombre de trabajo, no era un proveedor, no era un hombre. Era un nombre femenino, corto, familiar, escrito con un corazón al lado. Él no se dio cuenta de que yo lo vi, porque estaba en la cocina y dejó el celular en la mesa. Fue un segundo. Pero hay segundos que cambian todo. Yo no lo confronté en ese momento, porque soy de las que observan antes de explotar. Así que respiré. Hice la que nada y empecé a juntar piezas. Él llevaba meses llegando más tarde, con el mismo discurso. Se complicó en la oficina. Un cliente pidió algo de última hora. Hay que aprovechar porque el mercado está raro. Y yo, que no trabajo en lo mismo que él, no tenía cómo refutar. Solo asentaba, servía la cena y sonreía. Pero ese día vi el mensaje y lo primero que pensé no fue, me engaña. Lo primero que pensé fue, ¿desde cuándo? Porque la traición duele, pero la sensación de que estuvieron mintiendo durante mucho tiempo duele más. Esa noche casi no dormí. Me acosté a su lado como siempre, pero lo miré diferente. Lo vi dormir tranquilo, respirando parejo, como alguien que no teme ser descubierto. Y ahí me pregunté si de verdad no teme, o si no teme porque ya lo hizo tantas veces que se siente invencible. Al día siguiente hice algo que nunca había hecho. Revisé sus cosas. No me siento orgullosa, pero también ya no me siento culpable. Cuando alguien rompe tu seguridad, tú rompes las reglas. Abrí su laptop cuando se fue a bañar. Entré a su correo, busqué chats archivados. Él era cuidadoso, sí, no había nada obvio. Pero la gente que tiene una doble vida siempre comete un error. Se confía. Encontré correos de entrega de dinero, comprobantes de viajes de fin de semana, por trabajo, y lo que más me heló, una transferencia mensual a una mujer que yo jamás había escuchado nombrar. No era su mamá, no era su hermana, no era una prima. ¿Por qué le manda dinero un hombre? ¿Casado a otra mujer todos los meses? Ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró. Porque la infidelidad física duele, pero la infidelidad que implica responsabilidad económica significa otra cosa. Constancia. Eso ya no es un desliz, eso es mantenimiento. Eso es cuidar otro hogar. Y sí, lo primero que pensé fue, no me está engañando con una aventura, me está escondiendo una familia. Empecé a seguir sus tiempos, no como una loca celosa, sino como alguien que quiere dejar de vivir en la mentira. Anoté horarios, comparé recibos, revisé sus rutas de mapas cuando dejaba el GPS activo. Y hubo un patrón. 2 veces al mes iba a una zona que no tenía nada que ver con nuestra vida. No había clientes ahí, no había amigos, no había familia, y siempre iba sábado o viernes porque había que cerrar la semana. Ese fin de semana tomé una decisión que me cambió. Ya no iba a creerle, iba a verlo. Le dije que iría con mi mamá, que estaría ocupada todo el día, que no lo molestaría. Él sonrió aliviado. Qué irónico, el que engaña se alivia cuando tú dices que no estarás. Lo dejé salir primero. Esperé unos minutos y salí detrás en un taxi. Lo seguí. Sentía las manos sudadas, el corazón a mil, la cabeza llena de escenarios. Tal vez era una amante joven, tal vez era una estafa, tal vez era algo de trabajo y yo estaba exagerando. Pero cuando vi a dónde llegó, mi estómago se hizo nudo. No era un hotel, no era un restaurante, no era una oficina. Era una casa humilde, con juguetes en la entrada. Lo vi tocar la puerta con confianza.
Lo vi entrar sin dudar. Y lo que vi después fue lo que terminó de destrozarme. Un niño salió corriendo a abrazarlo. Un niño de unos 5 años, con su misma sonrisa. Él lo cargó como un papá que llega de trabajar. Y detrás del niño apareció la mujer de las transferencias. No era una modelo, no era una aventura glamorosa. Era una mujer común, de casa, con ropa sencilla. Una mujer que lo miró con cariño, como si fuera su pareja. Y él la besó en la frente. No me vio. Yo estaba en la esquina, temblando, con ganas de gritar pero sin poder hacerlo. Porque ahí entendí algo que no estaba preparada para entender. No era que me estaba siendo infiel. Era que yo era la otra. Yo era la que no sabía toda la historia. Él no tenía una amante. Él tenía 2 hogares. Y en uno de ellos había un niño que lo llamaba papá. Ese fue el momento en el que mi vida se partió en 2. Antes de saber la verdad y después de verla con mis propios ojos. Todo lo que yo pensaba que era nuestro dejó de tener valor. El carro, los planes, las cenas, los aniversarios. ¿Cómo celebras un aniversario sabiendo que 2 semanas antes él estaba en otra casa celebrando el cumpleaños de un niño que ni siquiera sabes que existe? La traición no fue solo sentimental, fue identitaria. ¿Quién soy yo en su vida? ¿Qué versión mía le contaba a ella? ¿Decía que estaba divorciado? ¿Decía que yo era una ex? ¿O simplemente me borraba de la historia? Volví a casa ese día diferente. No, lloré ahí, lloré después, porque primero vino la rabia, la lucidez, la necesidad de ordenar la cronología completa de su mentira, y cuando me senté en la sala, sola, miré nuestro retrato de boda y me pregunté cuántas de esas sonrisas fueron reales. No respondí, solo supe algo. Esto ya no era una sospecha, era una traición confirmada, y lo que iba a hacer con esa verdad iba a cambiar todo. Dale like si alguna vez sentiste que alguien te ocultó algo tan grande que te cambió la vida. Y escribe justicia en los comentarios para que esta historia le llegue a más personas. Cuando amaneció al día siguiente, yo ya no era la misma. Me miré al espejo y vi una mujer que había vivido años creyendo en una historia escrita por otro. Desayuné sola, con el estómago cerrado, mientras él hablaba como si nada hubiera pasado, contándome de una reunión pesada, que había dormido mal, que el tráfico estaba imposible. Lo escuchaba y pensaba, ¿cómo puede alguien mentir con tanta calma? No se le movía un músculo, ni una sombra de culpa. Eso fue lo que más me dolió. No su engaño, sino su serenidad. Yo me sentía deshecha por dentro, pero él masticaba su pan como si el mundo siguiera igual. No dije nada. Guardé silencio. Aprendí que el silencio duele más que cualquier grito, porque deja que el otro crea que todavía tiene el control. Ese día supe que no iba a hacer un escándalo. Iba a observarlo, una última vez, con los ojos bien abiertos, sin amor, sin ilusión, solo para entender con quién había estado compartiendo mi vida realmente. Durante la semana me volví una actriz. Iba al trabajo, sonreía, respondía mensajes, cocinaba, dormía junto a él. Pero cada gesto suyo era ahora un rompecabezas. Cuando sonaba su celular y lo tomaba rápido, cuando salía del cuarto para hablar, cuando decía, vuelvo tarde, y no especificaba. Yo anotaba mentalmente todo. Era como vivir un thriller silencioso dentro de tu propia casa. Lo veía dormir y pensaba en ese niño, en la otra mujer, en la vida paralela que llevaba. Empecé a notar cómo cuidaba su ropa, cómo llegaba con olor a jabón, distinto al de aquí, cómo revisaba 2 veces sus notificaciones antes de dejar el teléfono en la mesa. Todo encajaba con una precisión cruel. Y me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no simplemente dejarme? ¿Por qué sostener 2 vidas si una ya bastaba? Empecé a sentir que no era amor lo que lo movía, sino poder. El poder de manipular, de controlar, de mantener 2 mundos creyendo que eran únicos. Un jueves, cuando él salió a cenar con un cliente, decidí entrar a su oficina del estudio. Nunca me había atrevido. Era su espacio privado. Pero en una relación sana, nada debería ser secreto, ¿no? Abrí el cajón inferior y encontré un sobre cerrado con una escritura que no era la mía. Lo abrí. Dentro había dibujos de un niño, con la palabra papá, escrita con crayón azul. Se me nubló la vista. No por sorpresa,
sino por confirmación. Esa era la prueba física de que lo que vi no fue una pesadilla. Me quedé mirando esos papeles como si fueran radiografías de mi engaño. Detrás, un recibo de pago. De escuela con el apellido de él. Ahí me partí. No había vuelta atrás. Ya no podía fingir que no lo sabía. Ese niño no solo era suyo, era parte de su responsabilidad económica, legal, emocional. Y todo ese tiempo yo fui la mujer que él usaba para mantener la fachada perfecta. Esa noche, cuando volvió, lo observé entrar con su sonrisa de siempre. Traía flores. Siempre traía flores cuando hacía algo malo. Las dejaba en la mesa, me daba un beso en la frente y decía, «Te lo mereces». Me senté frente a él, lo miré a los ojos y le pregunté con voz tranquila, «¿Eres feliz?» No lo acusé, no lo grité. Solo eso. Vi cómo se congeló un segundo. Su mirada tembló, pero enseguida se recompuso. «Claro que sí. ¿Por qué lo dices?» Sonrió. Esa sonrisa me dio asco. No respondí. Solo asentí. En ese instante supe que no lo enfrentaría con palabras, sino con hechos. Él me había hecho vivir una mentira, así que ahora yo me encargaría de exponer la verdad con la misma calma con la que él la escondió. Pasé las siguientes semanas planeando mi salida sin que él lo notara. Copié documentos, imprimí transferencias, guardé capturas en una carpeta secreta, contacté discretamente a un abogado. Mi meta no era venganza, era justicia. No quería arruinarle la vida, solo recuperar la mía. Lo más difícil fue actuar normal mientras planeaba desaparecer de la suya. Cada «te amo» que le respondía me sabía a ceniza. Cada caricia era una actuación forzada, pero lo hacía con una frialdad que nunca supe que tenía. Amor se había ido, y en su lugar había un vacío tan grande que hasta la tristeza se perdió ahí dentro. Y mientras todo seguía su curso, algo inesperado pasó. La otra mujer me escribió. No sé cómo consiguió mi número, pero su mensaje decía, «Necesito hablar contigo. Es importante. Es sobre él». Ahí supe que la historia que creía haber descifrado apenas estaba comenzando. Cuando vi su mensaje, el corazón se me detuvo por un segundo. La otra mujer sabía quién era yo. No decía su nombre, no me insultaba, no me reclamaba. Solo decía que necesitaba hablar. Y esa palabra, necesito, me sonó a súplica, no a amenaza. Pasé horas mirando la pantalla sin saber si responder. ¿Qué se dice en una situación así? No hay guión para eso. No hay manual para cuando la mentira se parte en dos y ambas terminan mirando el mismo reflejo roto. Finalmente le contesté con un simple «¿Dónde y cuándo?». Ella respondió rápido. «En un café, mañana, 5 p.m». Sin drama, sin más detalles. Me temblaron las manos, pero confirmé. Sabía que iba a doler, pero también sabía que ya no podía vivir con la duda. Al día siguiente, el reloj avanzaba más lento de lo normal. En la oficina, no podía concentrarme. Revisaba mis correos solo para distraerme, pero la mente estaba en otra parte. A las 5 en punto entré al café. Era pequeño, discreto, con olor a pan dulce y a café recién molido. La vi enseguida. Era exactamente como la recordaba. La mujer de la casa, la del niño. Pero verla de cerca fue distinto. No tenía la actitud de una rival. Se veía cansada, con las ojeras marcadas y las manos nerviosas. Me sonrió con timidez, como si no supiera si tenía derecho a hacerlo. Me senté frente a ella, y por un momento solo nos miramos, sin decir nada. Era extraño. Dos mujeres unidas por un mismo hombre, pero separadas por un muro de mentiras. Ella fue la primera en hablar. Me dijo que no quería problemas, que no buscaba pelear, que solo necesitaba entender por qué él la había abandonado hace 3 meses. Me quedé helada. ¿Abandonado? Según ella, él dejó de ir, dejó de llamar, dejó de mandar dinero, sin explicación. De un día para otro, desapareció. Yo sabía que esos 3 meses coincidían con el momento en que él empezó a comportarse más cariñoso conmigo, como si tratara de compensar algo. Lo que no imaginaba era que ese algo era una familia entera. Ella no sabía de mí. Nunca le habló de una esposa. Le dijo que estaba divorciado hacía años, que vivía solo. Y yo, la esposa oficial, era su sombra. Ahí entendí el nivel de cinismo con el que vivía. No éramos 2 mujeres peleando por un hombre.
Éramos dos mujeres engañadas por el mismo monstruo. Mientras ella hablaba, su voz se quebró. Me contó que el niño preguntaba por su papá, que guardaba sus dibujos, que dormía con su camisa. Y en ese momento sentí algo que no esperaba: compasión. No por él, sino por ella y por ese niño. Me dolió pensar que mientras yo lloraba por una traición, ellos lloraban por un abandono. Salí del café con una mezcla de rabia y tristeza. El mundo me daba vueltas. Todo lo que él había construido era un teatro con dos escenarios, uno donde yo representaba a la esposa ejemplar y otro donde ella representaba a la madre ideal. Y él, el protagonista falso, cambiando de papel según el día. Esa noche, cuando llegó a casa, lo observé con una claridad que nunca había tenido. Llegó como siempre, con su sonrisa de oficina, me abrazó y preguntó cómo estuvo mi día. Por primera vez, no sentí miedo ni tristeza. Sentí poder. Sabía algo que él ignoraba, que su red de mentiras empezaba a romperse. Le respondí normal, preparé la cena, lo vi comer. Cada movimiento suyo me parecía parte de un guión patético. Al terminar, se fue a bañar. Ahí aproveché para tomar su celular. Ya no me temblaban las manos. Entré a sus mensajes. Y ahí estaban. Decenas de conversaciones eliminadas. Pero una quedó. Un mensaje de voz sin abrir. Lo reproduje. Era la voz de ella, grabada días antes de escribirme. No me hagas esto, por favor. Él pregunta por ti todos los días. No le rompas el corazón como me lo rompiste a mí. Ese audio me perforó el alma. No era solo la voz de una mujer dolida. Era la prueba final de que él era capaz de destruir sin mirar atrás. En ese momento supe que no bastaba con irme. No bastaba con exponerlo. Tenía que asegurarse de que no pudiera seguir haciendo lo mismo a nadie más. La justicia que buscaba ya no era solo para mí, era para todos los que habían vivido bajo su mentira. Esa noche, mientras dormía a mi lado, juré en silencio que sería su fin. No con odio, sino con verdad. Y cuando despertara, todo lo que había ocultado comenzaría a salir a la luz. Dale like si alguna vez descubriste una verdad que te cambió para siempre y comenta Karma si crees que nadie escapa de las consecuencias de sus actos. Esa madrugada no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de esa mujer diciendo que su hijo preguntaba por él. Me daba vueltas en la cabeza la idea de que mientras yo compartía mi cama con un mentiroso, un niño inocente lloraba por un padre ausente. Esa fue la noche en que mi amor murió del todo. No quedaba ni una chispa de lo que alguna vez sentí por él. Solo quedaba la necesidad de justicia. Me levanté, abrí la laptop y empecé a escribir. No una carta de amor, sino un registro detallado de todo: fechas, mensajes, transferencias, pruebas. Era como armar un expediente, pero no para un tribunal, para la verdad. Si él había jugado conmigo y con otra familia, iba a enfrentarse con las consecuencias, no en venganza, sino para que dejara de arrastrar vidas bajo su doble rostro. Durante días me moví como una sombra dentro de la casa. Él no notó nada. Yo ya no era su esposa, era su observadora. Cada paso que daba lo documentaba, cada llamada, cada correo, cada recibo. Y mientras más buscaba, más encontraba. Había una tercera cuenta bancaria, una que yo no conocía, a nombre de una empresa inexistente. Descubrí que había transferencias a más mujeres, pero ninguna tan constante como la de aquella madre. Era como si tuviera un patrón, dar lo justo para mantener a cada una callada, pero no lo suficiente para que una sospechara de la otra. Me di cuenta de que su mentira era una red, no un error, una estructura perfectamente diseñada, y entonces me dio miedo, no por él, sino por mí. ¿Cuánto tiempo había vivido creyendo en alguien que tal vez nunca existió? Un sábado decidí poner a prueba lo que sabía. Le dije que iría con una amiga a una cena. Él me dijo que también saldría. Perfecto. Lo seguí de nuevo, esta vez con la certeza de quien ya no teme la verdad. Lo vi estacionarse en un edificio del centro, entrar confiado con su celular en la mano. Esperé unos minutos y entré detrás. Fingí hablar por teléfono, y lo vi en el fondo del pasillo, tocando la puerta del departamento 305. Cuando se abrió, no era la otra mujer, era una tercera. Una chica más joven, que lo recibió con un abrazo como si fueran pareja. En ese instante todo dentro de mí se volvió hielo. No era una doble vida.
Era un laberinto. No tenía una sola mentira, tenía un sistema. Su vida era una colección de engaños administrados como una empresa. Horarios, pretextos, emociones repartidas por agenda. Salí de ahí temblando, pero no lloré. Ya no quedaban lágrimas. Me fui directo a casa y abrí la carpeta con todas las pruebas. No quería solo enfrentarle, quería que se viera a sí mismo. Quería que, por primera vez, sintiera lo que yo sentía al descubrirlo. Preparé todo: copias impresas, fotos, registros. Puse cada prueba sobre la mesa del comedor. Cuando volvió más tarde, traía una sonrisa relajada, el perfume de otra persona en la ropa. Me miró y me dijo: ¿Por qué estás despierta? Le respondí: porque al fin veo todo claro. Se acercó confundido, miró la mesa, vio los papeles y se le borró la expresión. Ahí supe que lo había logrado, el momento exacto en que la mentira se desmorona. No dijo nada al principio. Luego intentó justificarse. Tartamudeó algo sobre malentendidos, ayudas, amistades. Pero sus ojos decían otra cosa: miedo. Le pedí que se sentara. Le dije que no iba a gritar, que solo quería escucharlo mentir una última vez, para no olvidarlo. Él empezó con el discurso de siempre: que me amaba, que las cosas se salieron de control, que no quería hacerme daño. Palabras recicladas, tan vacías que casi daban risa. Le mostré una foto del niño. Se quedó en silencio. Le mostré la conversación con la madre. Trató de negarlo. Le mostré la del apartamento. Cerró los ojos. Ahí supe que lo tenía. No por las pruebas, sino porque ya no tenía excusas. Cuando finalmente habló, dijo algo que me heló la sangre. Tú no entiendes. Yo no soy el malo, solo trato de mantener a todos bien. Todos. Así se refería a nosotras, como si fuéramos un conjunto de obligaciones. Esa frase fue su confesión más cruel. Él no tenía remordimiento, tenía justificaciones. No grité, no lloré, no lo insulté. Solo lo miré y le dije que se fuera, que al amanecer ya no quería verlo en esa casa. Tomó sus cosas sin discutir. No me pidió perdón, no trató de detenerme, solo se fue. Y el silencio que dejó fue tan grande que por primera vez sentí paz. No porque lo hubiera perdido, sino porque ya no me estaba perdiendo a mí misma. Sin embargo, algo me decía que la historia aún no había terminado. No después de lo que vi en su mirada antes de irse. No era arrepentimiento, era miedo. Y el miedo, cuando viene de alguien que vive de las mentiras, casi siempre anuncia que algo más está por salir a la luz. Los primeros días después de que se fue fueron extraños, casi irreales. La casa estaba silenciosa, demasiado limpia, demasiado vacía. Yo caminaba por los pasillos y sentía que cada rincón respiraba los restos de una vida que ya no existía. Había dejado atrás a un hombre, pero también a una versión de mí que vivía para sostenerlo. No lo extrañaba. Extrañaba la idea de estabilidad que él representaba. La gente me decía: lo superas con el tiempo. Pero yo no quería superarlo rápido. Quería entenderlo. Necesitaba descifrar cómo alguien puede mentir tanto sin parpadear, cómo puede construir un universo falso y dormir tranquilo. En esos días, descubrí que el duelo por una mentira es distinto. No lloras por lo que perdiste, sino por lo que nunca fue real. Una tarde, mientras revisaba los papeles que había guardado, noté un correo que no había abierto antes. Era de una cuenta a su nombre, pero con un dominio diferente. El asunto decía: contrato final, confidencial. Lo abrí. Era un documento legal de una empresa fantasma, con su firma, donde figuraba como socio principal junto con un nombre femenino, el mismo de la madre del niño. Pero la fecha me desconcertó. Era reciente, apenas una semana antes de que todo explotara. ¿Por qué seguía haciendo negocios con ella si supuestamente la había abandonado? Empecé a sospechar que la historia de pobre mujer abandonada no era tan simple. Había algo más entre ellos, algo económico, algo que tal vez ni ella misma entendía del todo. La llamé. Tardé en decidirme, pero lo hice. Le conté lo que había encontrado, le mandé el documento. Ella se quedó en silencio un rato y luego dijo que no tenía idea de lo que hablaba, que él le había prometido poner un negocio a su nombre, pero que nunca se concretó. En ese momento, algo me hizo clic.
No era solo un mentiroso sentimental, era un manipulador financiero. No solo jugaba con emociones, jugaba con dinero, con personas, con identidades. Empecé a investigar más a fondo, a cruzar datos, a revisar números de cuenta. Y lo que encontré fue más oscuro de lo que imaginé. Usaba nuestros nombres, el de ella, el mío y hasta el del niño, para mover dinero entre cuentas. Él no solo nos había mentido, nos había usado. El impacto fue brutal. No se trataba ya de una infidelidad o una doble vida. Era un fraude emocional y económico. Entendí que mi silencio, mi paciencia, mi amor, habían sido parte de su estrategia. Cada vez que confiaba, le abría una puerta para operar libremente. Me sentí cómplice sin querer. Fui la coartada perfecta, la esposa que sonreía, que firmaba sin leer, que confiaba ciegamente. Y eso me dolió más que todo. Haber contribuido, sin saberlo, a sostener su engaño. Empecé a recopilar toda la información para entregarla al abogado. Ya no era una historia personal, era una denuncia. No lo hacía por venganza, sino porque comprendí que si no detenía esto, lo haría otra vez con alguien más. Pero justo cuando creí que todo se encaminaba a cerrarse, recibí una carta. No un correo, una carta física, con mi nombre escrito a mano. No tenía remitente. Al abrirla, reconocí su letra. Decía que necesitaba verme, que era urgente, que lo que tenía que contarme podía cambiarlo todo. La primera reacción fue enojo. ¿Otra mentira? ¿Otro intento de manipulación? Pero algo en el tono del mensaje era distinto. No había arrogancia, ni excusas, ni dramatismo. Solo una frase que me dejó helada. No todo lo que crees saber es verdad. Me quedé sentada con esa carta en las manos, sin saber si quemarla o leerla 1000 veces. Esa noche no dormí. Mi cabeza se llenó de preguntas que no quería hacerme. ¿Y si había otra capa en esta historia? ¿Y si alguien más estaba moviendo los hilos? No lo justificaba, pero algo me decía que lo que yo había descubierto era apenas la superficie. Al amanecer, tomé una decisión. Lo vería. No por él, sino por mí. Necesitaba cerrar este capítulo mirándolo a los ojos una última vez. Sin miedo, sin rabia, sin amor. Solo con la verdad como escudo. Al salir de casa, sentí que cada paso pesaba años. Pero también supe que ya no era la misma mujer que temblaba frente a sus mentiras. Ahora era yo quien llevaba las pruebas, la que conocía las piezas del juego. Lo que no sabía era que lo que estaba a punto de escuchar ese día iba a romper incluso la última certeza que me quedaba sobre quién era realmente el hombre con el que me casé. Dale like si alguna vez pensaste que la verdad ya no podía doler más, y terminó doliendo el doble. Comenta justicia si crees que hay mentiras que deben ser expuestas, sin importar el costo. El encuentro fue en un lugar que él eligió, un parque al que solíamos ir cuando recién nos casamos, el mismo banco donde una vez me prometió que jamás me mentiría. Ironías del destino. Llegué antes, porque quería verlo llegar, quería observarlo antes de que tuviera oportunidad de hablar. Lo vi venir caminando despacio, sin su traje habitual, con la barba crecida, los ojos hundidos. No parecía el mismo hombre que yo recordaba. No había arrogancia, ni ese aire de control que siempre lo rodeaba. Se sentó frente a mí sin decir una palabra. Solo me miró. Ese silencio fue más incómodo que cualquier discusión, hasta que finalmente habló. Su voz era baja, casi quebrada. Dijo que entendía si yo lo odiaba, pero que necesitaba que escuchara algo antes de entregarlo todo a la policía. No respondí. Lo dejé hablar. Y lo que dijo después fue tan inesperado que, por un momento, no supe si creerle o no. Me contó que aquella mujer, la madre del niño, no era solo su amante. Era su expareja de años, atrás, mucho antes de conocerme. Que cuando la relación terminó, ella quedó embarazada, pero nunca se lo dijo. Que se enteró del niño años después, por casualidad, y que al intentar hacer lo correcto, la mujer lo amenazó con revelar su pasado si no la ayudaba económicamente. Dijo que no la amaba, que nunca volvió con ella, que todo fue un intento de cumplir una responsabilidad que se le salió de control, y que cuando quiso poner fin a esa situación, ella comenzó a usar su nombre para cosas más grandes, entre ellas, la empresa falsa. Yo lo miraba sin parpadear, tratando de encontrar alguna grieta en su discurso. No era tonto, sabía hablar con precisión,
sabía mezclar verdad con mentira. Pero había algo distinto en su tono, algo que no había escuchado antes: miedo. Dijo que lo estaban presionando, que la empresa no era suya, que solo prestó su firma, que había gente detrás moviendo dinero y que él era apenas la fachada. Me dijo que si caía él, ellos también me involucrarían a mí, porque muchas transacciones pasaban por nuestra cuenta conjunta. Me sentí mareada, no porque le creyera, sino porque entendí que si algo de eso era cierto, yo también estaba en peligro. Le pregunté por qué no me dijo nada antes. Me respondió que lo intentó, pero que cada vez que quiso contarlo, alguien lo amenazó. Que no podía confiar en nadie, ni siquiera en mí, porque pensaba que yo no lo entendería. Lo escuché hablar de ellos como si fueran fantasmas sin rostro, socios, inversionistas, personas, con poder que lo usaron para lavar dinero y esconder sus movimientos. Y por primera vez, vi pánico en su cara. Me mostró un documento doblado. Era una citación. La policía financiera ya lo estaba investigando. No vine a pedirte perdón, dijo. Vine a advertirte. Lo que hicimos juntos, lo que firmaste sin saber, te puede arrastrar conmigo. Mi mente se paralizó. Todo se volvió ruido. ¿Y si decía la verdad? ¿Y si toda esta historia de infidelidad era solo una parte del rompecabezas? Recordé las veces que me pedía firmar papeles de rutina, los contratos para su trabajo, las veces que me decía que no hacía falta leer tanto. En ese instante entendí que tal vez sí, había sido usada emocionalmente, pero también legalmente. Me sentí atrapada en un juego que no sabía que estaba jugando. Le pedí pruebas, nombres, cualquier cosa. Dijo que no podía, que ya era tarde, que debía entregarse y quería que yo estuviera lejos cuando todo explotara. Y entonces, sin mirarme directamente, murmuró: no todo fue mentira. Te amé, pero el amor no me salvó de lo que hice. Lo dejé hablando solo. Me levanté, caminé sin mirar atrás. Sentía que el suelo se abría bajo mis pies. No sabía si él decía la verdad o si era otro intento de manipularme. Pero lo que sí supe es que ya no había vuelta atrás. Si la policía se involucraba, mi nombre iba a salir. Y todo lo que yo creía que era una traición amorosa se transformaba ahora en un crimen financiero, una maraña legal, una historia de engaño donde todos éramos piezas de un plan que nunca entendimos del todo. Esa noche, mientras revisaba cada papel, cada firma, cada transferencia, descubrí algo que me heló. Una de las cuentas usadas para mover dinero estaba registrada con mi número de identificación. No era un error. Alguien me había puesto como titular. Ahí supe que ya no se trataba de venganza ni justicia. Era supervivencia. Y mientras todo eso se hundía dentro de mí, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Al contestar, una voz masculina, fría, dijo: deje de buscar. Hay cosas que es mejor no saber. Y colgó. No sé si alguna vez has sentido lo que es tener miedo del silencio. Esa clase de miedo que no viene de un grito, sino de lo que no se dice. Desde aquella llamada, mi vida se convirtió en eso. Un silencio lleno de amenazas. Dejé de dormir, dejé de comer, empecé a mirar por la ventana cada noche, esperando ver un auto que no reconociera. Cada sonido me parecía una advertencia. Había cruzado una línea, una que ya no tenía regreso. Lo denuncié, sí, pero con precaución. Entregué los documentos a mi abogado. Pedí protección legal, y me dijeron lo que ya temía. Mi nombre estaba en varias operaciones financieras, y aunque yo no lo supiera, legalmente era responsable. El engaño había dejado de ser emocional. Ahora era jurídico. Yo, la víctima, estaba a punto de convertirme en sospechosa. Él desapareció. No volvió a responder mensajes, ni llamadas. La policía no lo encontraba, ni en su trabajo, ni en los lugares donde solía ir. Era como si se hubiera borrado del mapa. Por semanas viví esperando. Noticias, con el corazón en la garganta. Hasta que un día, muy temprano, tocaron mi puerta. Era una mujer de la fiscalía. Me dijo que lo habían encontrado. No muerto, pero detenido. Lo capturaron en una ciudad fronteriza, intentando huir con una identidad falsa. Traía consigo pasaportes, efectivo, y documentos que probaban todo lo que él había dicho, y también lo que había callado. Las cuentas, los movimientos, las empresas fantasma, los socios, todo. Me citaron para declarar.
Recuerdo ese día, como si fuera una película. Me senté frente a una mesa metálica, con un funcionario que no me miraba a los ojos, tomando notas sin levantar la cabeza. Me preguntaron si conocía los documentos, si reconocía las firmas, si alguna vez autoricé las transferencias. Respondí la verdad, que confiaba en mi esposo, que firmé sin saber, que nunca sospeché que estaba metida en algo ilegal. Pero mientras hablaba, sentía una mezcla de vergüenza y rabia. Vergüenza por haber sido tan ingenua. Rabia por haber cargado con culpas que no me pertenecían. Al final de mi declaración, el funcionario me dijo algo que se me clavó. La confianza no es delito, señora, pero firmar sin leer puede costarle caro. Los meses siguientes fueron un infierno burocrático. Abogados, audiencias, declaraciones. Cada vez que pronunciaban su nombre, sentía que me arrancaban un pedazo de pasado. La prensa empezó a publicar la historia. Empresario detenido por fraude millonario junto a su esposa. Ver la palabra junto a me revolvió el estómago. Yo ya no era Ana, era la esposa del estafador. Intenté explicar, defenderme, limpiar mi nombre, pero en el mundo real la gente no escucha matices. O eres culpable, o eres inocente. Y en mi caso, la verdad se volvió tan enredada que ni siquiera yo sabía dónde terminaba mi parte y empezaba la suya. Hasta que, una noche, recibí una carta desde el penal donde estaba. No la abrí al principio. La dejé días sobre la mesa, como si al no leerla pudiera evitar revivirlo. Pero al final, la curiosidad pudo más. Su letra seguía igual, metódica, limpia, fría. Me agradecía por no haber mentido en mi declaración. Decía que todo lo que me contó en el parque era verdad, pero incompleta, que el fraude había empezado mucho antes de conocerme, que él mismo fue reclutado por esas personas que lo amenazaban, que cuando quiso salirse, ya no pudo, que usaron su familia, su matrimonio, su reputación, para lavar dinero bajo su nombre, que, en el fondo, siempre supo que un día todo explotaría. No busques justicia, Ana, decía la carta, porque la justicia en este mundo no limpia, solo mancha distinto. Lloré como no había llorado desde el primer día, no por él, sino por mí, por haber vivido creyendo que la verdad era algo que se podía alcanzar si uno cavaba lo suficiente. Pero entendí que la verdad no siempre libera. A veces te deja sin nada. No sé si su historia era cierta. Tal vez sí, tal vez solo era su último intento de justificarse. Pero algo dentro de mí cambió para siempre. Aprendí que el amor sin límites se convierte en una trampa perfecta para los que saben mentir. Hoy, después de todo, vivo sola. Dejé aquella casa, cambié de ciudad, cambié de nombre incluso. No por miedo, sino por cierre. No busco olvidar, porque el olvido no cura. Lo que me pasó me enseñó que uno puede perderlo todo y seguir viva, que hay traiciones que no se superan, solo se aprenden, y que la peor mentira no es la que te cuentan, sino la que decides creer para no quedarte sola. Dale. Like si alguna vez tuviste que reconstruirte desde las ruinas de una traición, y comenta renacer si tú también descubriste que, a veces, perderlo todo es la única manera de encontrarte.